Bien, en vivo en Punta la M vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la viruela símica, ¿no? La viruela del mono, como se conoce, y en lo que fue el último reporte, la última actualización del Ministerio de Salud de la Nación, se dieron a conocer 7 nuevos casos de la viruela del mono en la Argentina, de las cuales la mayoría de los casos corresponden, bueno, a Buenos Aires. Y también queremos conocer un poco más acerca del tema, en qué consiste y qué grado de peligrosidad hay al respecto. En algún momento, miembros del equipo de salud nos contaban que hay más preocupación en realidad por el dengue que la viruela símica, pero lo cierto es que resuena, se van conociendo más datos de esta infección y queremos saber más al respecto. Por eso le preguntamos al subsecretario de Salud, Isaac Pérez Villarreal, bueno, de qué se trata esta enfermedad. Isaac, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, ¿En qué situación estamos realmente? Puertas adentro del país, ¿eh? Los casos mayoritariamente son de Buenos Aires, algunos de Santa Fe, tenemos entendido. ¿Qué pasa en Córdoba? en Córdoba todavía no se han reportado casos positivos. Sí, ha habido algunos informes en esto, pero no ha habido ningún caso positivo en la provincia de Córdoba. Muchos están relacionando estos casos con viajes al extranjero directo con el enfermo, no es transmitida por aire como en otros casos, ni por vectores tampoco. Es de persona a persona, por contacto íntimo, donde hay compartir en una cama, tener relaciones, compartir digamos, elementos de uso muy cercano. Mm. No es como otros casos que tenemos, en este caso del dengue, los vectores, o el caso del COVID, tenemos que era por vía aérea. O sea, el contagio es mucho más íntimo, tiene que ver un contacto estrecho con el enfermo directamente. Además de esto, es una enfermedad muy visible porque primero aparece un rash, después una costra con una pústula, con unas vesículas. Ahí es donde está este tipo de virus que contagia. O sea, es muy fácil identificarlo porque está generalmente en la zona orofaringe, en la boca, en la zona genital, y se pueden ver las lesiones claramente. Claro, es como las ampollitas de la varicela, pero mucho más llamativas y mucho más Exacto, grandes, ¿no? exacto. Más grande, la viruela que se conocía mucho más antes, es una costra con una vesícula al medio con un líquido. Ujú. Ese tipo de, digamos, de vesícula que tiene el virus es la que contagia cuando se rompe y se produce el contacto, pero es un contacto estrecho, no es que, o algo, digamos, compartir una cama, una cosa bien íntima, no es así como pasa con otras enfermedades, te decía recién, que se contagian por vectores como el dengue por el mosquito, o en la época del COVID, muchas enfermedades son por vía aérea a través de la respiración, el estornudo, la tos, que son mucho más fáciles de contagiar por la forma que tiene de difundirse. Claro. Isaac, y es una enfermedad zoonótica, ¿no? Un poco de historia, porque ¿cuándo se conoce esta enfermedad? Que proviene, Esta tengo enfermedad es entendido, más o del menos, África, ¿no? sí, en África, cerca de la década de 1950, por ahí fue identificada en el mono. Después, como por el consumo de animales de caza en la región, se adaptó al ser humano y ha habido casos desde entonces. De todas formas, hay dos cepas, una que es la que está en este momento más difundida en todo el mundo, que es la que hubo en Argentina, 22-23 también, la primera cepa que apareció. Y después hay una segunda cepa que está en este momento dando vuelta, pero más todavía delimitada en Congo, en África, no sepa que ha tenido unas variantes, pero no ha salido todavía de África, no está difundida en el mundo con la primera. De todas formas, te digo, son enfermedades a veces animales que se adaptan al ser humano, se modifican parte de esos virus y se adaptan al ser humano. Es una enfermedad que hay que tener en cuenta en el contexto, paciente como deprimido, con algún tipo de fase en su inmunidad, puede ser más grave. Si no, pasa como una enfermedad con un cuadro febril, con costras, que va a tener una evolución unas 3, 4 semanas hasta que se pueda digamos, pararle este cuadro viral. 3 o 4 semanas, es más prolongada digamos, el reposo que, por ejemplo, lo que fue el COVID en su momento, mucho más. Sí, es variable en realidad el tiempo de contagio. La enfermedad tiene un ciclo que va variando entre 2 o 3 semanas o 4, depende de los casos. Obviamente que depende de la evolución también de las costras. Acá el que contagia es la vesícula, más que nada. El COVID, en cambio, uno no podía terminar porque, bueno, justamente había un periodo en el que se suponía que ya no había virus circulante a través de la respiración o de la tos. En este caso, la costra se va secando. Recordemos que la viruela es una variante de viruela humana que había antes, que fue una enfermedad erradicada a través de la vacunación, Mm. y antes era una enfermedad bastante difundida en todo el mundo, con una campaña a nivel mundial se pudo erradicar
Por eso hoy en día no se vacuna para viruela. Hay personas nacidas en la década del 70 que todavía están vacunadas para viruela. Esas personas tienen una inmunidad, se traslada también a la viruela del mono, porque son parecidas a los virus. Ujú. ¿Y quién tiene más predisposición a contagiarse, por ejemplo, en un viaje al exterior de la viruela símica? ¿Alguien que no tenga vacuna o un vacunado puede contagiarse igualmente y tener menos impacto en su cuerpo? En realidad, la gente que está vacunada para la viruela que le ha quedado son gente que tiene, como te digo, fue antes de la década del 70 que hubo todavía vacuna para la viruela, protege como todas las enfermedades, no puede tener un cuadro mucho más Claro, leve, mucho más atenuado y no pasaría tras todos estos cuadros mucho más llamativos con vesículas y pústulas que se ven hoy en día. Obviamente que depende del contacto, no hay quien esté más protegido que otros. Si yo tengo contacto con una persona que está contaminada, con esta enfermedad, está infectada, me voy a contagiar. Si la inmunidad se repara, pues tengo una vacuna, el cual va a ser muy leve, casi nulo. Si no tengo vacuna, voy a hacer el cuadro completo con todo lo que expresa la enfermedad. Después mi respuesta inmunitaria va a depender de cómo esté yo físicamente y mi inmunidad, cómo esté mi inmunidad. Si estoy en buen estado, va a ser un cuadro que va a adaptarse una semana con estos cuadros más simples. Si tengo una inmunidad que está con falla, pues estoy muy deprimido, estoy en paciente claro. oncológico o tengo una enfermedad grave, y va a ser mucho más agresivo como todos los casos de enfermedades que encontramos hoy día. Pero Isaac, ¿cuál es la preocupación, digamos, hoy real, de que se incremente en el número de casos y que se transforme en algo que pueda circular endógenamente? ¿O es que la persona se contagia necesariamente, tiene que viajar al exterior o tomar contacto con estas 7, por ejemplo, personas que están contagiadas en nuestro país? Hasta ahora requiere contacto estrecho. O sea, Mm. no hemos mostrado un cambio en la variante, más que esta, la cepa que hay en Argentina, y la que empezó en el 2022, no es la segunda cepa, que es un poco más contagiosa, pero como te requiere un contacto estrecho y uno ya la identifica. Quizá en aquel momento no era tan conocido, uno por ahí pecaba por desconocer los síntomas de la enfermedad o cómo se mostraba, y había un contacto mucho más estrecho con estas personas que estaban infectadas. Hoy en día se difundió un poco más, se difundió cómo es la enfermedad, cómo son las formas de contagio, cómo se ve la costa esta con la vesícula. Entonces, por ahí se identifica más fácilmente y uno puede darse cuenta de las situaciones y evitar el contacto. Como te digo, una enfermedad que depende de un vínculo estrecho con el infectado, por eso no esperamos que un brote tan grande como ha pasado en otros casos. Si está en vigilancia, es una enfermedad nueva, hay que tener en cuenta este tipo de cosas que por ahí pueden tener alguna variante que siempre esto pueden dar un volantazo y cambiar Sí. la forma y bueno, y estar preparado para eso. Por eso le dije justamente dar información de cómo se contagia, evitar los contactos y justamente tampoco es que esta enfermedad se disemine, justamente porque requiere, como te digo, un contacto estrecho Bien con el estrecho, infectado. claro. Y bueno, y como vos decías, lo que más contagia son las pústulas. Pero en la etapa previa, en la famosa incubación, ¿hay contagio o todavía no? ¿O cómo te das cuenta que No, estás no, transitando la enfermedad? básicamente, no, empieza con un cuadro, como empieza la varicela, empieza con una picazón, con un ras, y cuando se forma la vesícula empieza a contagiar, básicamente. En la vesícula está el virus, es más, el diagnóstico es tomar una muestra de ese líquido que sale de la vesícula para hacer una PCR, identificar este tipo de enfermedad. La vesícula es la que tiene el contagio, y cuando se tiene contacto es que se rompe la vesícula, ese líquido que tiene dentro es la que tiene el virus y produce el contagio de la enfermedad. Ujú. Y entonces, ¿cuáles son las cuestiones a tener en cuenta una vez que, por ejemplo, se identificó, se diagnosticó? En el caso de que te diagnosticaron con viruela símica, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuántos días de aislamiento son? Básicamente son entre 2 y 4 semanas, depende de cómo le pusieron la enfermedad, ver el tema de los contactos que ya tenía en ese momento, Mm. contactos estrechos que puedan tener, a lo mejor estén contra la enfermedad también, para poder identificarlos y tratarlos en tiempo y forma. Y un poco ese es el cuadro, básicamente, identificación de los contactos y si están los síntomas de la enfermedad, acusar rápidamente a un médico y de ahí en más se seguirán los pasos del caso. Obviamente, si está la vesícula, tomar la muestra, pero que la enfermedad se confirma con una muestra de laboratorio para que esta enfermedad sea diagnosticada a través de una PCR que aísla este tipo de virus. Bien, ¿y hay un protocolo, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, en realidad el protocolo lo baja Nación. Nación, provincia, y eso es, digamos, unificado para todo el país el mismo. En Mm. caso de tener síntomas, de ir a una guardia, se firma de denuncia obligatoria, se contacta con la parte pública, digamos, y los pruebas son mandadas todas a Córdoba, son de reporte obligatorio, son enfermedades que sí o sí hay que informarle al Ministerio de Salud de la provincia, porque son enfermedades sanitarias que han sido puestas en un listado que son de informe obligatorio. No es una enfermedad privada, que sea la parte privada y no pasa el informe a otro lado, sino que se tiene que salir sí o sí el Ministerio informado, y ese caso queda registrado.
Claro. posibles que tengan contactos para ver si hay un y aislarlo en caso que haga falta. Sobre todo gente que viaje al exterior. En realidad, no hay impedimento de viaje, se Mm, habla solamente que si, no es como el COVID que a veces se iba al exterior, tenés que controlar si sí. Yo fui al exterior, no tengo contacto con que tenga esta enfermedad, problema, no está hablando, digamos, controlando en la frontera como hacer COVID, ni tampoco nada de eso. ujú. Básicamente, una enfermedad que hoy en día está llegando del extranjero porque no ha habido casos locales, a veces casos, quedó no claro si ha habido o no contacto, digamos, con alguien del extranjero, pero bueno, casi todos los casos ya tienen confirmación de viaje al extranjero, o contando con alguien que tuvo enfermedad que viene del extranjero. Por ejemplo, en algún puerto, alguien que llegó de viaje, o de algún vuelo, pero muchos son que viajaba al extranjero. Claro. Porque, digamos, ha habido más casos afuera que acá. De todas maneras, una recomendación que si yo tengo síntomas de esta enfermedad, tengo que ir a controlarme y después en el interrogatorio si fui, a dónde fui, cuál fue mi recorrido, dónde vengo, con quién estuve, para identificar cómo es la vía, el nexo epidemiológico, ver si hay un caso que sea local, autóctono, o tenga honesto con alguien que estuvo en el extranjero, o yo estuve en el extranjero, puntualmente para hacer todo el seguimiento y determinar un poco cuál es el camino de enfermedad. Claro. Se entrecorta un poquito, Isaac, pero bueno, ya para el final, hasta acá la viruela del mono, la viruela símica, preguntarte la situación del dengue en Río Cuarto y cómo vamos a afrontar estos meses, ya que, bueno, la mayoría de los especialistas esperan muchos contagios, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya desde hace una semana atrás con el tema de la parte más importante que es el descacharrado, el desmalezado, un poco el manejo de las situaciones que pueden hacer el mosquito prolifere. Tenemos que acá es un vector, el vector que es el mosquito que contagia el dengue. Si no hay mosquitos, obviamente que va a haber menos casos de dengue, que requiere sí el mosquito para hacer el contagio. No hay contagio de persona a persona, sino que es un vector que tiene que picar un infectado y ese mosquito después picar a otra persona y ahí contaminarla con el dengue. Por eso es importante que esta recomendación en cuanto a los cacharros, estamos trabajando ya con zonas puntuales de la ciudad, con recorridos, sobre todo para el tema de retirar todo lo que sean basura que uno deja en su casa, desde una tapita de gaseosa hasta una cubierta, un tarro, una lata, o sea, lugares donde puede comerse un poco de líquido, donde empieza en temporada de lluvia, y por ahí es donde aparece la larva del mosquito y aparecen después los mosquitos, y si hay casos de dengue positivo, obviamente se difunde la enfermedad. Eso es el más que nada, esto lo más importante en el momento es el tema del escacharro en las casas. Mm. Estamos haciendo un recorrido, trabajando también zonas y también este tipo de cosas, y básicamente lo que importa es el no tener elementos que puedan ser un reservorio para mosquitos. De ahí la importancia que si eliminamos el vector, el dengue va a bajar también la cantidad de casos. ¿Qué pasa con las piletas? Las piletas que al tener cloro no son reservorio para mosquitos o hay que prestarles atención No, también. no, en realidad como tienen un preparado, no hay larva. Básicamente uno tiene que encontrar, la larva es el mosquito cuando está, sobre todo que pone el huevo, se cría en un ambiente que pueda proliferar. Mm, Obviamente si una pileta de estas pequeñas tipo pelo pincho, no sí, le ponen muchos preparados, y es una común que puede generar, si pasan días, seguro para huevos de mosquito y larvas después a partir de ahí. Las piletas más grandes tienen una preparación, una pileta en un club, lo que sea, no tienen larvas que están controladas, tienen un preparado coro, se controla todo el tiempo, no van a ver, es un lugar, sí, está acá, de este lugar que está sin tratamiento, puede generar justamente que aparezcan larvas ahí, obviamente después los mosquitos. claro. Pero por ahí es lo más simple a veces, en una lata, en un frasco, Sí. una cosa que está en tu casa, el alcohol, eso es lo más simple y lo más fácil de encontrar larvas de mosquitos en esos lugares que una pileta que uno ve un poco más, está más expuesto. Sí. Uno piensa, no, este pequeño recipiente y ahí justo puede pasar una larva y haber mosquitos. Y esto sumarlo por un montón más que ponen en el domicilio que uno no se da cuenta, tenemos una cantidad de mosquitos en este momento y puede quedar la gente. ¿Está previsto el fumigación? Sí, la fumigación básicamente, por ahí cuando se da una población alta de mosquitos adultos, la fumigación tiende a bajarlo un poco. No es la medida, no cree que la fumigación está salvado con esto. Se apunta que el descacharro es más importante que la fumigación. Si en el caso que tengamos un paciente positivo, lo que hacemos es la mitigación en este caso, que es, donde encontramos el caso positivo, fumigamos en las manzanas alrededor. ¿Para qué? Porque este mosquito no vuela más de 200 metros, que puede estar contaminado. ¿Qué hacemos? Eliminar el mosquito que puede estar contaminado y no contagiar a más gente en la zona. O sea, en ese caso, la fumigación tiene un fin muy claro, que es matar al mosquito que está contaminado. Y es típico de esta situación puntual. Por eso, cuando hay un caso,
nosotros llegamos al domicilio, visitamos los domicilios cercanos, hacemos 8 más de domicilio, fumigamos todo alrededor, casa por Claro. casa, incluso tiene que ser dentro del domicilio, porque tampoco se va a hacer en la periferia. Identifiquemos si hay casos con síntomas del lugar y tratamos de ver si estos casos son positivos, tratar de tratar la enfermedad. Pero en este caso sí, la información es útil porque actúa un protocolo claro que es la mitigación de un caso identificado de dengue. Claro, Todo lo demás sería se como puede una hacer, por ejemplo, acción conjunta, ¿no? El descacharreo, la campaña de prevención, difusión, educación, y después cuando empiezan a aparecer los mosquitos, ¿empieza la fumigación o la fumigación empieza antes? No, en realidad uno puede hoy en día tratar, o sea, hoy en día puede uno lugares que tengan, por ejemplo, aguas que son para un manejo, por ejemplo, para alimentos de ganado o para ganado, hay herbicidas, se pueden poner herbicidas que hacen que mueran las larvas. Yo si fumigo con la fumigación tradicional, no puedo matar larvas que están en el agua, no va a llegar a eso. No, claro, La está claro. fumigación, los que están en el ambiente volando. Tenemos un Básicamente problema matar del cuando audio. hay poblaciones de mosquitos. Tenemos un problema que se corta bastante el audio, pero quedó claro, Isaac. Muchísimas gracias por el contacto. Hablamos de la viruela símica y también un poco de dengue, que es la preocupación también del momento. Muchas gracias por el contacto con Puntal AM, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. El subsecretario de Salud, Isaac Pérez Villarreal, en contacto con Puntal AM.